Esta es una plática básica que le llamo Circuitos 1, dedicada a la radiodifusión. No tiene la intención de diseñar circuitos. No tiene la intención de diseñar un radiotransmisor, sino conocer los elementos, tratar de conocer los elementos básicos que de alguna forma nos ayudan a resolver una problemática técnica que pudiera tener el transmisor. Y recordamos que el técnico en radiodifusión, el ingeniero en radiodifusión, deberá saber o conocer transmisores tan antiguos como en aplicación, en utilización, como el Nautel ND1 de AM o el transmisor HT35 de Harris. Ahora Gates 8. Eso es transmisores en servicio, y conocer también el nuevo Nautel de AM, transmisores de FM como Gates 6 FX30, GB10 de Nautel, o el transmisor de televisión UAX-TE, la última versión de transmisor de televisión. Tener idea de la circuitería que trae interna. Y utilicé como base para esta plática una sesión introductoria que impartí en la presentación del transmisor de X10 en el año 1996. Entonces empezamos en forma general con el diodo. Diodo de silicio, polarizado directamente, positivo ánodo, negativo cátodo, por la trayectoria que se da. Equivale a un circuito cerrado, aunque hay una caída de tensión o de diferencia de potencial de 0.7 volts, 0.65.7 volts. Se considera en nuestra aplicación como una llave cerrada. Si invertimos el diodo y la batería, se vería como el diodo D2, también está polarizado directamente. Y el diodo D3 y el diodo D4 está polarizado inversamente. Entonces el diodo no conduce, el diodo se abre. Claro, hay la zona de ruptura o el equivalente Zener, donde sí alcanza a conducir, pero está retirado de los voltajes de operación clásico del diodo en la aplicación como diodo. Entonces el diodo D3 y D4 están polarizados inversamente. Es positivo el cátodo, es negativo el ánodo, entonces están polarizados inversamente y equivale a un circuito abierto. Aquí tenemos un transistor PNP-Q1 con 4 resistores para estabilizarlo en temperatura y polarizarlo. Y en general usarlo en clase A con el emisor aterrizado con C3, capacitor de entrada para bloquear el voltaje de DC que viene o que tiene adentro el transistor con C1, capacitor para bloquear el voltaje de salida o el que esté después con C2, y aplicamos una señal, un pulso positivo en el emisor, y en el colector sale con alguna ganancia invertido, y a esto le llamamos emisor común con C3. La misma polarización, una sola polarización BC, la misma polarización, transistor NPN, pero ahora C3 aterriza el colector. La señal entra por base y sale por emisor, donde no invierte, tiene la misma posición el pulso cuadrado. Se llama colector común. La misma polarización, aterrizamos la base, colector, base, emisor,
y entra la señal por emisor con C1 y sale por C2 sin invertir. Entonces se llama emisor común, colector común, base común. En Q4 está el mismo transistor, pero ya no le agregamos el resistor R2, R4. Pero también funciona bien. Ya no tiene el intento de estabilización por afectación de temperatura R2, R4 adicionales. Entonces está directamente el emisor a tierra, capacitores de bloqueo y también clase A. Aquí lo ponemos con más voltaje de polarización para llevarlo a saturación con un poco más de voltaje de 0.65, 0.7. Y Q6 será para llevarlo a corte. Entonces, en la recta tradicional, colector emisor contra corriente colector de un transistor NPN, corte se llama cerca de 15 volts de alimentación y saturación cerca de bajo voltaje o la máxima corriente de aplicación. El punto más o menos central o a 2/3 será clase A. Corte cerca del voltaje de alimentación, saturado cerca cerca de la corriente de saturación, cerca de 0.1 volt aproximado, cerca de 15 volts. Entonces serán las tres posiciones. Claro, esta clase B cerca del corte, esta clase C con polarización más abajo, pero de momento nos interesa analógico clase A y digital saturado y corte, de momento en esta plática. Aquí tenemos en la figura 2 un transistor NPNQ1, PNPQ2, NPNQ3, donde trabajamos los tres transistores a corte y saturación. Lo polarizamos a corte y saturación, poniendo A en la parte superior para alimentar con más BC y en la parte inferior para alimentarlo con tierra. Y subimos y bajamos la llave y vemos por la configuración que vimos anteriormente, si entramos por base, la B sale invertida. Entonces metemos 1 por A y la B nos da 0, se satura. Acá caería en 0.1 volt, que vimos en el ejemplo, y un integrado similar sería el 7404. Aquí le puse 43B porque lo voy a aplicar en un circuito enseguida, que se llama excitador inversor, driver, donde entra 1 y da 0 a la salida, entra 0 y da 1. Aquí está otro inversor, pero con transistor PNP, en forma similar, tiene la misma tabla. Esta bolita significa inversión, y aquí sin la bolita es no inversor porque entramos por base y salimos por emisor, con circuitos que acabamos de ver anteriormente. El único que invierte es entrada por base y salida por colector. Las otras configuraciones no invierten. Aquí está un arreglo de transistores donde Q4, Q5, Q6 se llama amplificador diferencial. G es una etapa de amplificación de ganancia 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de veces. Y Q7, Q8 es entrada por base, salida por emisor. Pero alimentamos con doble fuente de alimentación. Doble fuente de polarización sería lo más correcto. Bueno, alimentación. Y la intención es que no utilice los capacitores de bloqueo de DC que utilizamos en los amplificadores anteriores, C1, C2, sino que se pueda polarizar el circuito de tal forma que la terminal C esté a 0, poniéndole dos fuentes de alimentación positiva y negativa, y las entradas A y B también se diseña el circuito para que pueda tener 0 de voltaje de entrada, de tal forma de no usar los capacitores y poder tener lo que se llama amplificación en muy baja frecuencia o amplificación en DC, como está en esta curva de transferencia. Esta curva de AD contra F, frecuencia. Entonces, entramos por base
con este pulso cuadrado, terminal A, Q4, pasamos al emisor de Q4, seguimos al emisor de Q5 donde no se invierte, y de emisor a colector tampoco se invierte. El amplificador 10 a la 6 no invierte, y entrando por base, saliendo por emisor no invierte. Entonces esta trayectoria se llama no inversora. Si ponemos un pulso, una espiga en la terminal B, de base a colector invierte, y luego la demás trayectoria no invierte. Entonces la salida C con respecto a B está invertida, la terminal B le llamaremos inversora. Este se llama amplificador operacional, donde se busca lo ideal, y es bueno saber que alguna vez se hicieron amplificadores operacionales con bulbos. Entonces el amplificador operacional ideal para hacer circuitos, en teoría la impedancia de entrada es infinito, aunque tenga ganancia real de 10 a la 6, la impedancia de salida 0, donde su impedancia real en integrados viejos ahora es mucho más bajo, es 20 ohms, la ganancia diferencial desde deseaba infinito se pone 10 a la 6, la corriente de entrada ideal 0, 10 nanoamperes del voltaje diferencial 0, 10 nanovolts, donde el voltaje de salida B0 es ganancia diferencial por B1 menos B2, donde B1 es la entrada no inversora, la bautizo como B1, la entrada, aquí está al revés, no, está bien, la entrada A es no inversora, B1, y B2 es la inversora, donde la diferencia es B1 menos B2, el voltaje diferencial, definido como diferencial. A fin de cuentas, el voltaje de salida será la ganancia diferencial por el voltaje diferencial, y esto, si lo trazamos contra frecuencia, obtenemos voltaje de salida o ganancia diferencial contra frecuencia. Entonces en algún lado tendrá frecuencia de corte, bajará los 3 decibeles el amplificador operacional, que le acabamos de llamar amplificador operacional con doble fuente de alimentación, voltaje de entrada no inversor y voltaje de salida inversora. Entonces aquí encontramos el amplificador operacional en forma simple, con impedancia de entrada a 10 a la 6, pero realmente es 10 a la 7, un mínimo de 1 megohm, que si vemos, este es la entrada de mayor impedancia, poniéndole como fuente de corriente constante Q6, y y salir por emisor es la configuración de más baja impedancia de salida. Entonces es un arreglo de amplificadores, de transistores, para llegar al amplificador operacional. Alguna vez manejamos, ya la gente manejamos amplificadores operacionales con transistores, lo partían y adentro tenía transistores, y más adelante se hizo integrado. Entonces aquí le llamamos a todos estos circuitos que vamos a ver en este momento retroalimentación negativa, o sea, la salida regresa a la entrada no inversora. Entonces la salida regresa a la entrada no inversora, la salida regresa a la entrada no inversora, la salida regresa a la entrada no inversora. Entonces le llamamos retroalimentación negativa. Y el primer circuito lo conectamos como está mostrado, U1. Entonces B1 es BD igual a B0 para voltaje diferencial aproximadamente 0. El voltaje de salida es igual a B1. Entonces también le llaman circuito seguidor. La impedancia es mayor de 1 megohm, desde el orden de 10 megohms. Aquí está el inversor, donde, siguiendo estas pequeñas ecuaciones, I1 es igual a I2 más II para la entrada 0, I1 es igual a I2. Entonces seguimos estas pequeñas ecuaciones y encontramos que el voltaje de salida es menos el voltaje de entrada por R2 en R1, o sea, es inversor, y la ganancia del amplificador operacional nos da R2 en R1, y en este sencillo ejemplo es fácil encontrar que la impedancia de entrada es R1. Entonces nada más dos ejemplos de cómo se obtienen las ecuaciones de
de manejo de estos amplificadores. Entonces aquí ya no prestamos la deducción. Entonces el no inversor, retroalimentación negativa, es la ganancia o el voltaje de salida es el voltaje de entrada multiplicado por R2 en R1 más 1. La impedancia mayor de 1 megón. Aquí tenemos entrada, retroalimentación negativa parecida a la anterior. Entonces el voltaje de salida, si las resistencias son iguales, es menos B1 más B2. En U5 será el voltaje de salida para los resistores iguales, B2 menos B1, el no inversor menos el inversor. Tenemos el rectificador de precisión, donde si metemos señal positiva por B1, invertido, da negativo, se polariza inversamente el diodo, se abre el amplificador operacional y no sale nada. Cuando metemos señal negativa por B1, invertido da positivo, se polariza directamente D1 y nos da como consecuencia salida. Entonces cuando entra negativo da salida positiva, positivo da 0, negativo da salida. Entonces es de media onda y es el rectificador de precisión donde puede trabajar a voltajes más bajos por la ganancia del amplificador operacional y la retroalimentación. Puede trabajar a voltajes mucho más bajos que el voltaje de conducción del diodo. Pero hay que recordar que la frecuencia de operación es la del amplificador operacional. Si el amplificador operacional, como los integrados antiguos, llega a 1 MHz, pues no, a lo mejor 100 kHz es la máxima frecuencia que trabaja, o 60 kHz. Hay ya integrados de 50 MHz modernos que sí pueden trabajar en frecuencias más elevadas. Un arreglo con el circuito seguidor y el amplificador diferencial, si los resistores son iguales, acaba siendo B2, que es la no inversora, que sigue la trayectoria no inversora, menos B1, que sigue la trayectoria de la etapa inversora. La impedancia de entrada, como a veces es muy elevada, si se cierra acá sería 1 kΩ, si se abre la llave sería 10 megahms. Ya empezamos a ver aplicaciones de circuitos en audio, en entradas de amplificadores de transmisores de AM o de FM, donde limitan la impedancia de entrada. Otro amplificador donde sí se busca tener una ganancia, es similar al anterior. Se busca tener una ganancia. Vean la configuración similares a los que se vieron antes, un arreglo de amplificadores operacionales, pero se usa mucho en los equipos de radiodifusión o en algunas aplicaciones. Aquí seguimos con el amplificador operacional. Habíamos dicho que tiene ganancia 10 a la 6. Si consideramos que está alimentado con más 10 volts y menos 10 volts, pero para este ejemplo se satura a 8 volts, nada más para hacerlo diferente, y la ganancia es 10 a la 6. La ganancia es 10 a la 6. Cuando yo le aplique 6 microvolts por la ganancia de 10 a la 6 me da 6 volts. Aquí tiene una escala horizontal en microvolts y una vertical en volts. Entonces voltaje de entrada, voltaje de salida. Entonces le aplico 6 microvolts, me da 6 volts. Le aplico 8 microvolts, todavía da 8 volts, pero a partir de eso se satura. Si le doy voltajes más elevados. Lo mismo, si aplico voltajes de entrada negativos, 6 microvolts me da 6 menos 6 volts. Esto es volts, aquí es un error. No, está bien. Aplico menos 6 microvolts, da menos 6 volts. Aplico menos 8 microvolts, nos da menos 8 volts. Este es el voltaje de salida y esta es la escala de voltaje de entrada. Entonces, entrada positiva, entrada negativa. Entonces, es lineal de 0 a 8 microvolts, de 0 a menos 8 microvolts, más o menos. Sigue una línea. Y después, si ponemos las escalas iguales, se ve como la figura B, donde cuando pongamos ligeramente más de 8 microvolts, se satura. Se ve así. La curva A pasa a ser B, pero es el mismo circuito
Y recordamos que está expandida la curva en B1. Del lado izquierdo, en U14, estamos explicando lo que acabamos de comentar. Voltaje de salida es el voltaje diferencial por AD. Aquí se satura más o menos 16 volts. La ganancia diferencial son 10 a la 6. Si aplico 8 microvolts, da 8 volts. Si aplico 6 microvolts, más o menos 6 microvolts, da 6 volts, etc. Si aplico 10 microvolts o 15 microvolts, pues se satura en menos 8 volts o en 8 volts. Aquí está la curva de transferencia en U15. Entonces observamos las dos transferencias. Aquí está la curva de transferencia entrando por la etapa positiva por B1, y aquí está la curva de transferencia entrando por B2 en la misma escala. Entonces la entrada es positiva del lado B. La entrada es positiva, vamos disminuyendo, no pasa nada. Cuando lleguemos cerca de los microvolts, si seguimos siendo negativos, se conmuta negativo a saturación. Pues aquí es al revés. Como entramos en la inversora, vamos en voltaje negativo superando. Cuando llegamos cerca de los microvolts, cerca de 0, se conmuta, se invierte a negativo. En la figura U16 ponemos voltaje de referencia por la entrada B2. Entonces U14 lo pasamos a U16, pero en B2 ponemos un voltaje de referencia positivo. Se corre la curva de transferencia a BR, porque en lugar de aplicar 0 pusimos BR. Si pongo menos BR, se va para atrás la curva de transferencia. Abajo de U15 le pongo ahora voltaje de referencia ajustado con este divisor de voltaje. Entonces le doy voltaje positivo, se va a la figura F1. Le doy voltaje de referencia negativo, la transferencia se va a F. F2. Este sería F. Entonces las transferencias las podemos correr con voltajes de referencia bajo. Se usa mucho en circuitos comparadores en radiotransmisores para detectar niveles de excesos de corriente de paso final, placa, amplificadores de potencia, en los bulbos, placa, reja, sensores integrados, y en transistores, pues todo donde protegemos exceso de corriente de etapa de paso final, exceso de reflejada. Entonces usamos comparadores donde eso es lo que estamos empezando a tratar ahorita. Ahora, en la figura G1 usamos las curvas de transferencia anteriores. Primero usamos con 0 volts anterior. R1, R2 es un divisor de voltaje. Vamos a trabajar el circuito 18. Este circuito. Alimentamos BG como 0. Abrimos S1. Entonces la referencia aplicada a B1 es a la entrada. B1 de referencia es 0. Es esta la transferencia. Si aplicamos acá a 8 volts, que es lo que estamos presuponiendo en una... Bien, me detengo un momento y no lo aclaré. ¿Dónde? Estoy buscando el cursor. Donde aquí en U15 estamos usando dos fuentes de alimentación, más o menos 10. Y en U16 solo una fuente de alimentación. Ya encontré el cursor. Solo estamos usando una fuente de alimentación. Entonces ya no se va a excursión negativo el amplificador operacional. También en U17 nada más estamos usando una sola fuente de alimentación. Ya no estamos usando dos, más menos 10. Estamos usando una sola fuente de alimentación, U17. Entonces, me voy ahora a la U18 con una sola fuente de alimentación. Por lo tanto, no hay excursión negativa de voltaje de salida. Y tenemos esta transferencia.
con voltaje VG igual a 0. Ahora voy a poner, sigue abierta la llave y pongo VG con un voltaje de 8 volts. Y me da, si las resistencias son iguales, acá da la mitad de 8 volts, un divisor de voltaje. Me faltó poner la ecuacioncita del divisor de voltaje. Hasta ahora me doy cuenta que es R1, que el divisor de voltaje aquí es R2 entre R1 más R2. De tal forma que si R2 es igual a R1 y aquí el alimento 8, aquí me da 4. Entonces 4 volts de referencia, la transferencia se va a la figura G2. Si ahora cierro la llave y el amplificador operacional lo pongo en 0 o 1 porque se satura con cualquier cosa, si suponemos que está en 8 volts la salida, entonces está en este punto. La salida está en 8 volts y aquí alimenta 4 de referencia. Le doy voltaje negativo y no pasa nada, me voy por acá. Me voy a la izquierda. Le voy aumentando el voltaje hacia 4 y cuando estoy en esta transferencia, tengo alimentación 8 volts, entonces sigue esta trayectoria de G2. Cuando alcanzo la referencia de 4 volts, se conmuta a 0. Como 0 es la salida es 0, está cerrada esta llave, me paso a G1, o sea, me paso al regreso. No puedo regresar por donde vine. Entonces sube ahora, cuando alcanzo 0 o un poquito más cerca de 0, sube a voltaje de salida positivo. Entonces aquí tiene esta transferencia de operación con la retroalimentación positiva. Y antes habíamos visto retroalimentación negativa. Entonces ahora que veamos un amplificador operacional, vemos cuál es el regreso. Y aquí es retropositiva. Vean que hay configuración similar a este. U18, buscamos U3. Entonces está idéntico. Nada más que aquí es regreso negativo. No lo puedo marcar. Y acá en U18 es regreso positivo. Me voy ahora al siguiente circuito y hago algo similar al amplificador no inversor, pero es regreso positivo y me da esta función de transferencia, donde el voltaje de umbral positivo threshold es Vt más y el umbral de voltaje negativo es V threshold menos. La diferencia de estos dos se llama histéresis, pero es retropositivo y es un comparador con histéresis. Y aquí recordamos el Schmitt trigger, disparador de Schmitt. Nomás mencionamos el nombre porque luego viene en la literatura y tiene adentro un Schmitt trigger. Aquí el comparador, similar al de arriba, le pongo voltaje de referencia positivo o voltaje de referencia negativo con menos BFR4. Entonces, con más BG doy la figura BG y lo puedo ajustar. Muevo la transferencia positivo y aquí muevo la transferencia negativa que tiene con histéresis. Que la idea es no poner el mismo punto de disparo de encendido y apagado, porque luego se pone a oscilar los circuitos cuando usamos esta configuración, y con un pequeño histéresis hay una pequeña diferencia. Seguro se queda arriba o abajo si el voltaje de umbral no está moviéndose. Y este sería la transferencia con la retro hacia la terminal positiva hacia la no inversora, con voltaje de referencia VG y con voltaje de referencia VF. Cambiamos la llave para allá y ajustamos con el potenciómetro los valores del voltaje de referencia. Puse
este circuito, porque me faltó, así como me faltó el divisor de voltaje, me faltó antes un integrador, donde si seguimos las ecuaciones, el voltaje, la salida es 1 entre R1 C1 menos, hay un menos ahí, integral de B1 diferencial de T. Si B1 es una constante, pues vemos lo que hace enseguida. Aquí está el circuito con un integrador y este comparador con histéresis con esta función de transferencia, pero ahora lleva doble fuente de alimentación. Entonces van a encontrar parecido al circuito anterior correspondiente, pero tiene la parte de abajo. Si comenzamos diciendo que la salida B3 es positivo, en el momento que demos voltaje positivo por B3, está conectado a B1. Entonces B1 es positivo, estamos en este punto. Esto es un integrador con un signo menos. Entonces dándole voltaje positivo, empieza a integrar hacia abajo, invierte. Entonces empieza a integrar con R1C1, pasa por 0 y cuando alcanza menos BR, entonces empieza a integrar, estamos en la transferencia entrando por B2, saliendo por B3, donde empieza en positivo y empieza a disminuir el voltaje, está en positivo, empieza a disminuir el voltaje, llega a 0 y cuando alcanza menos BR, el voltaje de referencia se invierte. Entonces cuando alcanza menos BR, se invierte el comparador y se va a negativo. Entonces al sacar el comparador voltaje negativo, se aplica al integrador que empieza a dar voltaje ascendente. Entonces se va por acá, llega a 0 y cuando alcanza más BR se vuelve a disparar y así sigue oscilando. Esto se llamó alguna vez generador de funciones, donde está pulso cuadrado, pulso triangular, y se daba un formador con diodos, formador muy curioso, que daba la impresión de senoide, pero no es, daba la impresión de senoide, no necesariamente senoide, porque cualquier cosa que no sea una frecuencia pura da armónicas. Del lado izquierdo, con U24, está este comparador con histéresis. Entonces, si nos vamos a solo positivo, estamos en este punto, el voltaje de salida es positivo, se aplica, es retropositiva, tiene esta histéresis, que es diferente a U23. Esta es la histéresis de U23 y esta es la histéresis de U24. Entonces estamos en positivo a la salida, se aplica por retro negativo y se hace un integrador. Entonces el integrador, si le damos voltaje positivo, eso está al revés. Déjeme ver. Si le damos voltaje positivo, intenta salir negativo. No, se aplica negativo. Se aplica positivo. Ok. Se aplica positivo. Ese es B1. Se aplica positivo. No es salida. La salida es cuadrada. Se aplica positivo. Va subiendo el voltaje en C1. Cuando alcanza BR, está positivo y se aplica positivo. Se va a 0, a menos BC. Ahora la salida es más BC menos BC. La salida acá no pongo cuál es, pero acá es más BC menos BC, ya no es más 8 menos 8, sino depende del voltaje de alimentación. Los integrados modernos casi dan el voltaje de salida próximo al voltaje de alimentación. Entonces si tiene más 15, a lo mejor sale 14.8. Entonces aproximadamente más BC. Entonces estamos dando más BC de salida,
que tiene solo salida positiva o negativa, y la entrada sí la puedo cambiar. Entonces la entrada no necesariamente es una recta, va cargando el capacitor. Cuando alcanza BR, la salida se va a menos BC y empieza en B1 a descender, pasa por 0, B1 pasa por 0, cuando alcanza menos BR pasa por 0, cuando alcanza menos BR se invierte. Entonces se hace un generador estable o un generador de pulsos cuadrados. Esto no sale tan triangular como sale. U24 no sale tan triangular como sale con U22. Y tiene alguna razón de ser estos circuitos. Este U22 no. Más bien es porque es el muy sencillo presentar el generador de dos funciones, cuadrada y triangular. Aquí presentamos el integrado U43, ya le habíamos llamado U43, y va en alguna aplicación, la hoja 4 de 19, de un circuito que vemos enseguida. El integrado 74 le llamamos U43A, es un inversor con Schmitt trigger, con el disparador de Schmitt. Entonces, entra uno, sale 0, se llama excitador inversor. Uno de 3 estados que cuando damos C igual a 0, lo que entra 1, sale 1, entra 0, sale 0. Pero si en C damos 1, la impedancia toma la salida toma impedancia, alto valor de impedancia, se abre. Entonces en circuitos donde tenemos varias cosas conectadas, si damos en C1, equivale a que no ve nada, se desconecta porque toma la salida, en lugar de un bajo valor de impedancia, toma impedancia alta, o algún circuito de polaridad que no afecta la impedancia de salida. Esto sería una O, donde si entra 0, 0 sale 0, si entra un 1 por alguna de las terminales sale 1, si entra 1 por la otra terminal sale 1, y si entra 1 sale 1. Vendrá la O exclusiva, donde solo sale 1 cuando entra 1 en las dos terminales, y cuando entra 1, 1 sale 0, O exclusiva. Vendrá la compuerta I de coincidencia con el Schmitt trigger. Observen que tiene U52A, así lo vamos a utilizar más adelante, que ya es el integrado 74HC132, sigue siendo referencia 419, que solo cuando tiene unos chispas. Perdón, esta es una no I, estoy viendo que no coincide. Solo cuando tiene 0, 0, da 0 aquí a la salida y se invierte con un 1. Es no I. La I será U48A, solo cuando tiene por E1, E2, 1, 1, da 1 a la salida. Este no tiene la bolita de salida. 74HC08 es un ejemplo de un integrado. Y una O, donde ya estaba acá, pero esta es otra O. Perdón, es no O. Y esta es O. Este es O y este es no O. Entonces, tiene uno con entradas ceros y tiene con cualquier otra de las entradas 0 de salida. O sea, se invierte la salida de la O. Aquí está un ejemplo de cómo trabaja el comparador con estéresis, el disparador de Schmitt, donde cuando llega la señal está exagerado, llega la entrada al umbral positivo, como es inversor, se va a 0. Cuando regresa a la terminal negativa, se va a 1. Entonces, este integrado ya en el datasheet lo presentan así. Tiene dos inversores y un comparador con estéresis más inversor. Entonces, invierte, invierte, invierte. Esta es la función de transferencia que presenta. Aquí están los umbrales. Pensé que había puesto acá están los umbrales de BT positivo, BT negativo, el voltaje de histéresis del datasheet para esta alimentación. Así viene el integrado y trae
6 compuertas, 6 inversores Schmitt-Trigger. Así viene ya el integrado. Entonces ya estamos entrando con algunos datos del datasheet, que esa es una de las intenciones de ver esto, pero no vamos a ver muchos ejemplos. Aquí está el oscilador que puse hace un momento. No, este no está puesto, pero se puede hacer un oscilador astable, se puede hacer monoestable y se puede hacer formador de ondas mejorando la forma de onda de entrada con el comparador de Schmitt, disparador de Schmitt. Entonces, estas funciones, vemos algunas aplicaciones y después ya lo vemos muy rápido, no vemos más detalles. Aquí está, esta sí la aplicamos más adelante, es una NOI con oscilador estable, donde no lo dice el circuito, pero si ya sabemos que puede hacer un oscilador y vemos esta configuración, cuando pone uno en el transmisor, en una de las aplicaciones del transmisor, que no lo presento ahora, no, os presento una más sencilla, cuando le pone uno por la otra terminal de entrada, da frecuencia de oscilación al multivibrador biestable. Bueno, al multivibrador que sigue. Bistable no tendría que... Sí, podía ser biestable, podía ser monostable. Entonces, tiene esta aplicación como oscilador. Entonces, este es otro integrado con compuertas NOI U52 que presenté antes, pero ahora presento más información del datasheet. Y la idea, de nuevo, es hacer la plática completa. De nuevo, el ejemplo de disparo de umbral positivo y umbral negativo, el histéresis, un multivibrador tipo D y su tabla, donde cuando tenemos 1,1 por SDRD, un impulso en CP transfiere la D a la Q, o la 1 que esté en la D a la Q, por eso le llaman data, este multivibrador, y muy utilizado en los registros de corrimiento y en forma individual. Otro utilizado en el ejemplo que vemos de inmediato, solo estoy presentando ahora integrados que voy a aplicar, es un monoestable, donde aquí está la operación del monostable cuando tiene 1 por B negado, un pulso ascendente por A, dispara el monostable con tiempo de inestabilidad fijado con una constante R46C174, una formulita por ahí, una ecuación, o entrada por B descendente con 0 en A, da también el monoestable. Y yo quería poner aquí el 555 que se usa en este ejemplo de transmisor, pero no está en este dibujo que voy a utilizar, que está muy interesante ver cómo se está aplicando electrónica básica en transmisores de la última generación. Y hay razones muy discutibles, pero indudablemente que una de las justificaciones es que es el mejor circuito estable en ese diseño. Y ahora ya pasamos al circuito. Y se trata de la figura 5A que se presentó en el transmisor Gate 6 FX30 FAX30. Espero que sea la 5A. Que sí es la hoja a 4 de 19, por algún lado debe de decir. La primera parte, entonces lo presento diferente a como se dio en la plática del FAX30 reciente, y el circuito es muy similar, pero como requiero más detalles, se volvió a hacer el dibujo. Entonces es un dibujo nuevo con más detalles, o completo los detalles de lo que lleva ese conjunto de hojas, que no se presentó así porque excede del tiempo de exposición de la plática. Entonces, aquí vemos que la entrada de U43A, terminal 1, está polarizada con más 5 volts R92 a 1.
Y así está siempre. Entonces las demás terminales, para meter alguna señal, tendrá que hacer TX11MD 0. Tendrá que ser J5, sea lo que diga ya, 0. Tendrá que ser S13, 0. Para que entre un 0 a U43A. La terminal de U48A, terminal 2, ponen punto de prueba, vemos que lleva una polarización de más 5 volts por R91. U48A tiene más 5 volts y para que se pueda aplicar 0 a U48A tenemos que ponerle el 0 por J56 por cerrar S14 con 0 o TX off CMD es comando de apagado de transmisor. Tendrá que venir el 0 por acá para quitar, y ese 0 entrará a la U48A, pero también entra en esta ocasión a U45A, y entonces ya vamos viendo los integrados que presentamos hace un momento. La siguiente condición es U43B, donde tienes más 5 volts con R211. Polariza directamente CR7, ya vemos la intención de entender la polarización, y entra 1 a U43B. Y solamente cuando haya 0 por CR8, esto viene de otro circuito, backup mode, se activa alguna función. La otra entrada interesante, creo que son 4, lo da a más 5 volts R154 que entra a U52, es no inversor con el Schmitt trigger, punto de prueba, pero baja también a CR17 y sale por esta terminal con este nombre, X a una, que no tengo el nombre, sino va a una aplicación, es una conexión. Es esta terminal, 192. Entonces, esas son las condiciones previas A, B, C, D para explicar este circuito. Y aquí está la tabla que se presentó cuando se dio esta plática. Aquí está la explicación. Y aquí ya pasamos a otro dibujo. Entonces, presentamos rápido esta. Cuando hay 1 acá hay 0 y no trabaja esto. Entonces tenemos que poner 0 en U43.1, da 1 en U48A con el 1 que tiene puesto del otro lado, da 1 por D. Y nos detenemos un momento allí. El 0 que se aplicó en U43A da un 0 en U45A, da 1 en U45A, empieza a cargar este capacitor C151 y da un retardo con este circuito seguidor. Entonces, el pulso que entra a 43A llega por U27 a CP retardado. Entonces, primero sale el 1 en D y con retardo llega un impulso y dispara este multivibrador tipo D, que se queda en 1 a la salida de Q. Antes tenía 3 volts, R266, CR26, 0 si estaba apagado el multivibrador. Y ahora pasa 1 acá. Y al levantar el voltaje 1 en el cátodo de CR26, el 3 volts entra como 1 a U52 con el 1 que estaba en la terminal 2. Da 0 a esta salida. El 0 en esta salida se invierte y da un 1 que pasa por CR9 y
da una aplicación en J529, que es el encendido del transmisor. Tiene más trayectorias. Por acá un 0 dispara este monostable y el Q negado, que debe tener 1, se va a 0, pone 0 en un 43C y da 1 que prende este DC19 un momento, CR29, y momentáneamente da un 1 que satura Q9. Ya entendemos por qué estamos viendo saturación y corte, que antes tenía 1, pero ahora al saturarlo, a tenerle 1, lo saturamos, damos 0 por J49. Entonces, la explicación que dimos en la aplicación de este transmisor, pues se repite, pero ahora sí con toda la información. Y aquí está la explicación que acabamos de presentar, encendido de transmisor, y así podemos explicar apagado del transmisor y las otras funciones. Está puesto brevemente de lo que hacen estas otras terminales, pero es encendido, apagado, y quién puede encender y quién puede apagar, qué terminal pueden prender y apagar. Entonces los integrados ahora los estudiamos para ver el circuito, un poco más de detalle, y esto nos lleva de nuevo a decir que esta es una plática básica para explicar lo que acabo de presentar. Ahora nos vamos a circuitos básicos para un transmisor de FM moderno Nautel, el GB5, y es la figura 8. Entonces es un registro de corrimiento con multiplicidades tipo D, donde la información entra por A, B, C, D, F, G, H en paralelo, y cuando se da impulso de reloj se graba en D, y cuando siguen dando pulso serie va corriendo la salida en la terminal QH, QH negada. Entonces entra en paralelo la información y sale serie. Registro de corrimiento paralelo serie con multiplicidades tipo D, 74HC165, y es U7 en la siguiente aplicación. Aquí están cuántas cargas tiene, el voltaje de operación, corriente, consumo, algunos datos de ese integrado, algunos datos del integrado de comunicación U1, de comunicación de salida de estos circuitos, que se diseña el integrado para comunicación RS485, y vemos que que el control está con DE, cuando DE es alto transfiere la información, y cuando DE es bajo también es excitador, y cuando D es bajo es receptor, y se utiliza de ida y regreso a la señal con el integrado RS485. Y aquí está la aplicación que presentamos con el transmisor GB5, figura 8. Entonces repetimos el diagrama de esa presentación. Bueno, empezamos con el primer integrado. Entran señales de las fuentes de alimentación que dice módulo presente, falla de la fuente A, módulo presente B, falla de la fuente B, falla del rectificador. Ya me cambié de integrado. Y aquí, entonces aquí tenemos entrada C, D, G, H. No sé si haya más entradas. Entonces las entradas son con 0, porque tiene 1 aquí fijo. Cuando hay 0 en A5J9, ese 0 se aplica a la D del multivibrador. Me voy a la entrada 4B, A511. Si no hay 0, pues será pues aquí hay otra. Me voy mejor a 4J9 y no aplico 0, entonces entra 1. O está presente 1. Y cuando damos impulso de carga, damos activación de multivibración y impulso de reloj, lo que está en la D, en las Ds, se guarda en QA, se guarda en QB, se guarda en QH, QC, QD, QG, hasta QH. Pero también hay otras entradas donde se activa simultáneamente la entrada de los multiplicadores tipo D
y entradas paralelo, y cuando pasa el primer impulso del reloj, lo que está entrada de 6J7 a 5J7 presencia, y estos otros multivibradores U6, U12, U15, U16, que aquí es para la fuente A4, A5, bueno, 3A, 1A, ahí sabemos qué es eso, bajo voltaje, son entradas de unos y ceros, pasan al multivibrador cuando se da el primer impulso de reloj. Tiene la particularidad este circuito que en el primer impulso de reloj se carga la información. O sea, se da un impulso de carga y cargan el primer impulso de reloj y no vuelven a dar carga. Pero siguen dando impulsos de reloj de tal forma, ya no vuelven a dar entrada, que lo que sigue es unos. No, lo que sigue son ceros, porque tiene entrada 0 por la terminal 10 U7. Entonces empiezan a correr ceros. Primero corren lo que pusieron 1, 0, 0, 0, 1 y después siguen 0, 0, 0, 0. Pero después de 8 impulsos de reloj, U7 ya transfirió su información a U13. U13 ya transfirió su información a U16, U16 a U15, U15 a U12 y a U16. Y después de 5 o suficientes multivibradores, la información sale por el driver J113, J113, J18. Por J111, J112 está en la activación de carga y pulsos de reloj, carga e impulsos de reloj. Entonces este es un dibujo de la operación de obtención de datos del transmisor de FM Nautel GB5 de la figura 8 de la plática presentada con el GB5. Ahora vemos otros integrados para la figura 7, siempre del Nautel, pero otra figura. ¿Y por qué me quedo en ese transmisor? Porque está interesante los ejemplos y porque son diferentes. Aquí es un convertidor analógico, un convertidor analógico digital de aproximación sucesiva, con capacitores switchados, de aproximación sucesiva con muestreo y retención de 10 bits, donde tiene una llave analógica que puede seleccionar 14 entradas analógicas y con información digital selecciona qué canal hace la conversión. Tiene como característica de este tipo de conversión que tiene la salida fin de conversión, end of conversion, y la salida es serie. Entonces un convertidor analógico digital con todas estas entradas para que aumentara la aplicación de los circuitos. Aquí está un convertidor digital analógico DAC con 4 salidas, entrada serie y 4 salidas, convertidor digital analógico TLB 5620. Y aquí están las características, algunas características del ADC y algunas características del DAC. Por comodidad del dibujo pongo a veces los datos ligeramente próximos y no necesariamente antes, a veces antes, a veces después. Entonces aquí están más datos, todos los datos, aplicaciones como trae el datasheet. Fuente de alimentación, 10 bits, convertidor AD, aquí está el número. Aquí un sensor de corriente, Max 4080. Presentamos otros dos, por lo menos un sensor más de corriente, Max 4080. Alguna aplicación, aquí sí puse alguna aplicación. Alguna explicación de cómo funciona. Las aplicaciones están acá. Y aquí el circuito, la figura 7, donde están la aplicación
muy bonita, donde sensa la corriente, y en esta R24 tiene utiliza sensor de corriente no usa resistencia de carga, que determina la corriente, el voltaje de salida de transferencia, un circuito seguidor, ya no nos es extraño, retronegativa, y la entrada del convertidor analógico digital, la entrada A0, A4, A5, hasta la A8, A10, donde aquí están las entradas. En A5 lo que entra, en A4 un voltaje, más muestreadores de corriente. Entonces, A y salida, master input, slave output al microcontrolador, salida serie. Y aquí la salida del comparador analógico digital. Digital analógico y salida analógico con un circuito seguidor retronegativa. Ahora ya estamos aplicando retronegativa, digital analógico, para polarizar los transistores en clase C o clase AB. Aquí está el integrado, y esta es la figura que se presentó, figura 7. Y así nos seguimos con más integrados, un detector de verdadero valor RMS, y lo interesante es que empieza en 50 MHz porque tiene capacitores de bloqueo. Esto es el circuito equivalente interno del integrado. Es correcto, no es redundante interno el integrado. Y 50 ohms de carga. Es el mismo integrado. Aquí ya pasamos a otro integrado. Multiplexor, llave analógico. 8 canales de llave analógica. Esta es el MOSFET que hace de llave analógica. Y el circuito digital que cierra. ¿Qué canal cierra según la información de lo que manda el decodificador? Pero son llaves analógicas y tendremos llaves digitales. La llave analógica también puede pasar digital. Aquí está el agregado de llaves analógicas. Son 7 llaves analógicas. Un amplificador de potencia de 9 watts de salida de 30 MHz a 512 MHz integrado. 3 terminales. No, tiene más. Terminal 1, 2, 3, 6, 7, perdón. Un convertidor, aplicado operacional para hacer conversión de voltaje positivo a negativo. Bueno, tiene el ejemplo del datasheet, positivo y negativo. Positivo dos positivos de entrada, 2 negativos de salida. Este es el integrado. Esta es la aplicación que trae el datasheet. Dentro, ya ven. Y a veces trae ecuaciones de diseño el datasheet. En una plática que presenté de fuentes conmutadas, algunos integrados trae diseño de las fuentes conmutadas. Un microcontrolador más simple, sencillo, que tiene convertidor analógico digital para sacar señal, y con PWM, que no se ve en el integrado, pero se ve en las características. 6 canales de salida PWM, da información de salida digital para control. Y aquí está 8 canales de entrada de 10 bits en el convertidor analógico digital. Este integrado, este microcontrolador de 8 bits, es sencillo para aplicaciones pequeñas, para aplicaciones simples. Y señalo que tiene sus memorias para aplicación simple y no usa memoria exterior en esta aplicación. Y lo interesante de entrar a la circuitería de radiodifusión para aún los estudiosos de cualquier materia es que son integrados de aplicación, porque cuando se está dando información de integrados, a veces se compraban manuales para sacar información, ahora todo sale en datasheet y se busca cuál es el integrado nuevo, pero no sabemos si ese integrado se va a aplicar en alguna máquina. Y estos son integrados que se están utilizando. Estamos sacando datos de integrados
que se están usando en la industria, integrados exitosos. Entonces, en esta aplicación, el microcontrolador U1 no usa memoria externa y tiene un preamplificador integrado, es el integrado que vimos, proporciona de 50 volts menos 7 volts con el integrado LTC 3260. Tiene un preamplificador de 9 watts que vimos. Esta es una tablilla más grande. Esta es la figura 10. Tiene detectores de verdadero valor RMS que presentamos para entrar en la entrada analógica del convertidor. Y tiene una llave multiplexer para tomar más lecturas, muchas más lecturas, y entrar en otra de las entradas analógicas del microcontrolador, pero no alcanzaban las entradas del microcontrolador para medir todos los parámetros que necesita el excitador del GB5, donde presentamos que ya no existe información del excitador digital. Ya no lo presentan ni Gatesair ni Nautel, menos los demás fabricantes. Al pasar a digital y la confidencialidad, suspendieron la información. Aunque sean integrados, pura programación, ya no tenemos información de esa circuitería publicada. Aquí se supone que es retronegativa, faltó el dibujito, perdón, para darse separador, para polarizar por PWM, polarizar en clase B para hacer generador digital, o clase C, U4 y el PA, que es una tablilla, esta tablilla de Nautel, de este transmisor GB5, que es un poquito más que salió después del GB10. Vaya, es más reciente. Ahora nos vamos con el GB5 a la figura 5, donde tiene atenuador digital, tiene detector de verdadero valor RMS, donde ya no tiene el capacitor de bloqueo y empieza desde baja frecuencia. Da la impresión que empieza desde DC. Creo que empieza en 50 Hz. Pero ya no tiene el capacitor de bloqueo de DC, que empezaba el otro en 50 MHz. No dice. En algún lado vi que empieza en 50 Hz, porque aquí dice lineal hasta 2.5 GHz y podría ser DC. Aquí otro registro tipo D, un poquito diferente, no entró en este espacio, donde se agarra la información, es diferente. Entra la información serie y ya que pasan los pulsos para llenar todos los multivados tipo D, se detiene y da la información para que pase al siguiente multivibrador. Otra vez, llega la información serie, la entrada 14 de U62, QA, B, C, D, E, F, G, H, 8 impulsos, y luego se da impulso para que siga de la primera Q, entre a la D y pase al siguiente multivibrador. Luego vendrá otro impulso para que desbloquee la salida de alta impedancia. Entonces tiene atemporal. Otro microcontrolador más complejo, donde ya trae comunicación independiente para externa, para memorias, para programar memorias externas, porque es más grande su aplicación. Entonces va a tener en el dibujo memorias externas. Es diferente al anterior microcontrolador, tiene más terminales, tiene más aplicaciones, tiene ya buses de comunicación directos, muchas más aplicaciones. 2 salidas digital analógica ya en forma, ya no es PWM de 12 bits, la frecuencia de operación. Aquí está el integrado con un montón de terminales, ya no se pusieron todas las terminales y las compuertas. Bus de comunicación internas. Y es necesario
pues ir viendo lo que tiene adentro y en algún momento estudiarlo y ver la diferencia entre los microcontroladores por su aplicación. Ya, pues ahorita de todas maneras es una repasada por el dibujo para ver si algo se queda. Y aquí está el hermoso ejemplo que se presentó en el GB10 y se repite en el GB5 este controlador, donde tiene por la línea MOSI salidas a convertidores digital analógico. U11 es salida, U24 es salida, U90 es salida, U66 es salida, U41 es salida, U51 es salida. O sea, son convertidores digital analógico. Y las entradas analógico digital que pasa a la línea MISO es U92 es entrada, U14 es entrada. Estoy viendo las flechas. U10 es entrada, U68 es entrada, U43 es entrada de convertidores analógico digital al microcontrolador U31. Hay otras salidas de MOSI a U62 y U74 que también serán registros de corrimiento que vimos antes para meter alguna información digital y esa información digital pasarla al atenuador digital. Entonces U62, U73 son los registros de corrimiento serie paralelo y luego se pasa la información al atenuador digital U57, U71. Hay otra entrada de datos paralelo serie y luego los corren por U89, U65, U18, U38, los integrados que están acá, U9. Debo de hacerlo más grande. Entrada paralelo para estos registros. U89, U65, 38, U9, U1, para que con un impulso de reloj se graben todos. Y después habrá que dar 1, 2, 3, 4, 5 por 8 pulsos para que por QH salga la información a el microcontrolador, salga la información serie. Entonces juntan los datos, los van corriendo con selección de integrado y pulsos de reloj, clock y load, para que pasen al microcontrolador. Entonces es una belleza este ejemplo porque tiene mucha aplicación. Entonces fijamos la potencia directa, la atenuación que vamos a dar con U57 programado con U62, qué atenuación le damos, lo ajustamos, es un potenciómetro digital y aplicamos el nivel que se va a rectificar y con retronegativa lo regresamos al microcontrolador para tener la señal analógica, luego la pasan a digital. ¡Qué relajo! Pero esa es la función que está haciendo este GB5 que ya vino en el GB10. Figura 5 del transmisor Nautel. Hermoso ejemplo. Y aquí están cómo agregaron memoria RAM con U45, U46, que como necesita 14 líneas de direcciones de 8 bits de datos, en un momento dado lo pasa a 15 líneas de direcciones y datos para que la memoria regrese la información. Y parece ser que serie. No sé si tenga líneas paralelo. Bueno, pero aquí está este ejemplo de aplicación del GB5. Y terminamos con el Gates 80 TBE, donde la figura 5A, espero que sea así, esta sí es 5A seguro, se presentan los integrados con un convertidor analógico digital, la entrada multiplexer, ya no es sample and hold, sino es otro nombrecito. And hold, el comparador de aproximación sucesiva, otro integrado,
un amplificador de 1 watt, ahora sí de 3 terminales, un convertidor digital analógico de 2 salidas, U5 amplificador operacional a 50 MHz. Amplificador operacional a 50 MHz. No está el dibujo, pero es un amplificador operacional doble. Sensor de temperatura. Un integrado muy interesante que manda señal para controlar la velocidad de ventiladores. Mide la temperatura con PWM, tacómetros, y manda PWM para controlar 4 ventiladores y mide velocidades y temperaturas de los ventiladores. Entonces, un controlador de ventiladores, un integrado muy interesante. Monitor de corriente de nuevo, parecido al que vimos antes. Un detector de nuevo de baja frecuencia, creo que es el mismo. Un atenuador con diodos PIN, ya no es con resistores, pero este ya es de RF y trabaja de 50 MHz a 4 GHz. El sensor de temperatura que genera la temperatura con voltaje de salida PWM, variando el ancho de pulso, varía el voltaje de salida. Convertidores de USB a SPI. No son microcontroladores, bueno, casi microcontroladores. Otro convertidor de señales digitales de serie de buses. Y el circuito que se explicó en el transmisor de televisión, el nuevo circuito, el mismo dibujo, donde atenuadores de entrada, U19, U2, amplificador, lo hacemos más grande, ¿por qué no? Entrada de RF, donde aquí ponemos el equivalente del modelo anterior, atenuadores de RF controlados con la terminal 4, amplificador de RF U8, U7, acoplador de impedancia Q1, amplificador de RF, entrada a un divisor de 1 a 2, de 1 a 2, amplificador 2 Hz, creo que 2 Hz. Bueno, parece. Con polarización de... O será... Sí, parece de Hz. Amplificador de portadora y amplificador pico. Y combinación de amplificadores en contrafase. Para entregar la salida por RF. Este es el amplificador que sí presenta la información. Amplificador del excitador, que sí presenta información, que es la única novedad en el modelo del transmisor reciente. Salida conector N, detectores de verdadero valor RMS, el integrado que controla el ventilador con salidas modulado por ancho de pulso, entradas de velocidad de ventilador, salidas de control, entrada de temperatura con un generador de temperatura PWM, salida del convertidor entradas analógicas, analógica digital, entradas analógicas, llave de entradas analógicas, que viene voltajes de verdadero valor RMS, viene voltajes de temperatura, vienen otros voltajes de arriba, entradas analógicas, salida digital de MOSE a comunicación, entrada MISO de comunicación, salida en este DAC para dar la polarización de los amplificadores, de los atenuadores, dar cuánto va a dar el atenuador. Un atenuador es control de ganancia de otro y el otro atenuador es control automático de potencia. Uno es ajuste de ganancia y el otro viene
en la trayectoria del control automático de potencia. Por eso está la entrada J7 para que se convierta de analógico a digital, pase a MOSI, por MOSI al DAC y dé el voltaje de ajuste de los atenuadores. Toda esa trayectoria. Este es el último circuito. Entonces la intención era presentar circuitos básicos aplicables. Esta es la tabla que se presentó en esta plática. Esta es la última parte de esta plática. Y eso se lo dedicamos a un querido ingeniero que la gente decía es buena persona, que laboró en la industria, en varias empresas, pero entre ellas muy notable, radioeducación muchos años, Radio UNAM buen número de años, y últimamente en el Instituto Mexicano de la Radio, perito en radiodifusión por el CIME, Colegio de Ingenieros Mecánicos y Eléctricos, y desde 1991 lo vemos en distintos consejos directivos de la Administración Mexicana de Ingenieros Técnicos en Radiodifusión de México. Yo soy Eusebio Mejía Maldonado y les doy las gracias por su atención.